Un saludo para todos, hermanos, amigos, consiervos, seguidores de este canal. Hoy vamos a hablar acerca de unos fundamentos acerca de la guerra en Israel, porque es el tema que ahorita está de moda, donde los palestinos le hacen guerra a los israelitas y entonces vamos a ver por qué, dónde empiezan estos conflictos. A veces ni la misma cristiandad sabemos, a veces no investigamos y solamente deducimos cosas de la Biblia, ¿no? O caemos en el sensacionalismo de querer embonarlo en algunos textos o salmos, pero vamos a empezar. Esta es la parte A que quiero hablarles de esto. Ustedes saben que yo lo que hago son comentarios bíblicos, pero hoy he tenido el sentido de hacer este video que es la parte A acerca de la guerra en Israel, o para entender más las guerras que tienen contra Israel. Lo primero que quiero hablar es de los del libro. Fíjense, los del libro es un término que usan los musulmanes para referirse a ellos mismos, a los judíos y a los cristianos, por los conceptos religiosos que tienen, aunque que están basados en estos libros, ya sea la Torá, el Corán o los evangelios, ¿no? Aunque hay diversas interpretaciones, diversas formas de aplicarlos, pero para ellos todas han sido reveladas por Dios. Entonces, tanto la Torá, que es lo que manejan más los judíos, o los evangélicos, que están basados más en el Nuevo Testamento, aunque también en la Torá, y el Corán, que es un libro que para ellos es revelado, que coquetea con cosas de la Torá y cosas así. Entonces, ellos creen en el libro, por eso se autodenominan los del libro. Es lo primero que hay que entender. Entonces, ¿cuál es el libro? Pues la Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la ley? ¿Qué creen ellos? Que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Ellos creen que Dios es el creador, porque eso dice el libro. Y luego en el capítulo 6 de Génesis dice que Dios destruyó todo el mundo por medio de un diluvio. Entonces ellos creen en la soberanía de Dios para crear y para destruir. Eso lo puede hacer Dios, ¿no? En base a la creación. En el mundo también, ¿qué dice la Torá? Que Dios hizo al hombre, ¿no? Y lo puso en un huerto. Y luego después pecó el hombre y lo sacó del huerto. Entonces ellos que creen en la soberanía de Dios sobre la humanidad, ¿no? Lo pone donde Él quiere y lo expulsa. Entonces, ¿dónde lo puso? En el huerto del Edén. Esto lo creen ellos. Estas son religiones monoteístas que están cimentadas en el padre de la fe, Abraham, ¿no? Entonces alegan promesas para ellos. Entonces los conflictos nacen para Israel desde ese origen. Entonces, ¿qué es hablar del huerto? Hablar del huerto es hablar del Edén. Hablar del Edén en la Biblia ya es hablar de un lugar geográfico, es un lugar específico. Entonces, la geografía y la geopolítica son importantes para poder entender estos conflictos, ¿no? De Israel y de todo el mundo, pero en este caso estamos hablando de Israel. Entonces, ¿qué nos va a enseñar esto? Pues lo importante de comprender, por ejemplo, los recursos naturales que hay en ciertos lugares, los cuales van a ser muy importantes para el desarrollo de las civilizaciones primarias, como por ejemplo Egipto o los sumerios, etcétera, etcétera. Esas civilizaciones que fueron las que empezaron a desarrollarse de una manera poderosa, ¿no? Entonces, la geografía o la geopolítica nos va a enseñar estas características que deben de ser fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué características tenían el Edén? Pues era un lugar delicioso, lleno de agua, una tierra fértil, había fruto, había fauna, los vegetales, los minerales, los ríos, los metales, todo lo que facilita al hombre para el desarrollo, para que esto sea posible, ¿no? Para que la humanidad crezca. Ellos tienen todos los elementos, van a sembrar, les va a dar buen fruto, tienen agua, la tierra está regada, buenas lluvias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, contra la parte que está fuera del Edén, que es una tierra seca, que es un área difícil, que es un terreno como el de Mesopotamia, que es impenetrable, que el hombre batalla para sacar fruto, que duda de la lluvia, que el suelo parece metal, entonces que también no solamente crece lo que siembra, sino crece mala hierba,
Entonces, todo esto dificulta que una civilización florezca, ¿no? Más en aquel tiempo. Entonces, aquí es donde entra lo que es la geografía y la geopolítica, donde ya los hombres, la humanidad van a ir determinando, decidiendo dónde son los mejores lugares o que se les van a facilitar para el desarrollo. Entonces, yéndonos a la historia, recordemos que hay un punto importante, es que Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Sem, Can y Jafet. Bueno, de Sem vienen todos los semitas y de Cam vienen todos los cananitas, los cuales el origen de los cananitas, que es Cam, hijo de Noé, es un hombre pues que despreció a su padre. La Biblia nos narra este hecho donde Noé toma y él lo deshonra, él se burla de él, y Sem y Jafet honran a su padre. Entonces Noé maldice a su hijo, ¿no? A Canaán, hijo de Cam, que es su nieto. Entonces esa maldición bien, la vemos que la hacen válida porque el fruto de los hijos de Cam, que no nomás fue Canaán, lo vemos en Cus, por ejemplo, que de ahí salen los etíopes, en Misraim, que de ahí salen los egipcios, y de Canaán, que salen los cananeos, y que todos ellos no tuvieron una relación de adoración con Israel o con Jehová, ¿no? Jehová no fue su Dios, ellos adoptaron mitologías, crearon filosofías, etcétera, pero vivieron alejados de Dios, que vemos el fruto de esa maldición que viene directo de Dios. Entonces, el hijo de Cam, que es Canaán, él engendra también hijos que es Sidón, Het, y ahí entran todos los que narra la Biblia, que es el Jebuseo, todos esos que terminan en neo, ¿no? Que hemos nosotros mencionado muchas veces, el Amateo, el Jerjeseo, todos ellos están en Canaán, porque después de que viene la torre de Babel y son dispersados, todas estas personas se van a habitar a esta tierra. Acuérdense que en la torre de Babel nosotros encontramos todo esa confusión que Dios trae para todos esas lenguas que estaban tratando de construir algo que Dios no quería. Entonces todos estos pueblos se van para allá, pero son descendientes de Cam. Ellos son los primeros habitantes de Canaán. Cuando salen, ¿de dónde? De Irak actualmente, pero que es la Torre de Babel. Ellos se van para allá, que los griegos la llamaron Babilón, ¿no? Porque acuérdense que los griegos son los que le pusieron nombre a todo. Entonces, viendo esta parte fundamental del origen de estos hombres, de estos pueblos, que de ahí también salen los filisteos, ¿no? Vemos entonces el origen de estas naciones, de cómo van habitando en aquellos tiempos lejanos o antiguos, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegan? A Canaán. Canaán es llamada en muchos personajes históricos como la ciudad de los dioses, porque las características naturales con las que cuenta esta tierra es como tocada por la divinidad, dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, tienen la cordillera, las montañas de esas de alpino del Himalaya, que es una protección natural. Tienen el Mediterráneo, el mar que colinda con ellos. Tienen el desierto del Sahara, o sea, parecieran como soldados naturales, como guardianes de esta media luna fértil, de esta franja, ¿no? Está regada por el Éufrates, que lo llamaron delicioso los griegos por todo lo que ofrecía, por esa humedad constante, por esa tierra llena de fertilidad, y también rodeada por el Tigris, que así lo llamaban por los rápidos que tenían sus aguas, Tigre, y una humedad entonces con una extensa vegetación y vida para el cultivo. Entonces es aquí en Canaán donde desde los principios hubo grandes avances en el desarrollo de estos pueblos postdiluvianos, y tales como la agricultura, la construcción de ciudades, porque es lo que yo les decía, que la geopolítica, la geografía nos enseña los ideales para el florecimiento de una cultura. Entonces lo encontraron en Canaán. Entonces, ¿qué podían construir? Ciudades, domesticar animales para ayudarse en el cultivo, en la agricultura, en el alimento. Ahí se inventaron las matemáticas, las primeras leyes, las normas que rigen la sociedad. Mucho se formó ahí porque florecían las culturas. Entonces, históricamente, algo que tenemos que aprender para entender el asunto de las guerras
es que las grandes civilizaciones primarias se asentaron cerca de los ríos para el progreso de su crecimiento, tales como por ejemplo los egipcios, pues ahí tenían el Nilo, y los chinos el Mar Amarillo, para los de la India el Ganges, y para los sumerios, los cuales empezaron en Mesopotamia, que es la ciudad entre ríos, que así le pusieron los griegos, entonces estaba el Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces, cuando ya entendemos la importancia de los recursos naturales, entonces vamos a entender por qué guerras, por qué pleitos por territorios, por qué se dan estas situaciones, por qué alguien quería pelear con el Líbano, por ejemplo, por los cedros, por la grande madera que ellos tienen, o con los afganos por el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya entendemos entonces la importancia de la geografía y de los recursos naturales? Bueno, entonces la habitan los peores hombres que no honran a Dios, habitan ese lugar maravilloso que está entre los egipcios y que también la tenían los sumerios, y que nunca hubo problema entre ellos, porque esa media luna fértil está en medio de ellos, pero la distancia es la que impedía que tuvieran problemas. Entonces esa zona, esa parte iba a vivir un eterno conflicto hasta la actualidad. Entonces la promesa es que Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos de Irak para llevarlo a la tierra habitada por estos cananeos, y se la da. ¿Quién cree esta promesa? Los del libro. Ellos creen que esa promesa es fiel y verdadera. Por eso están peleando por obtener esa posesión contra quien sea, porque Dios se la prometió a Abraham en Génesis 12. Es una tierra que fluye leche y miel, le dice el Señor, por todas las características geográficas y recursos naturales que ya les he mencionado. Es una tierra donde fluye, ¿sí? Donde abundan, donde sobran, donde brotan, por la riqueza que hay en el suelo, por la riqueza de la humedad. Entonces, esa promesa iba a ser continuada por un hijo de Abraham. Y aquí parte del conflicto empieza porque Abraham ya está viejo, piensa que ya no va a tener hijos y se mete con una egipcia, de la cual nace su hijo Ismael, ¿no? Del cual descienden los árabes. Entonces, al creer ellos en el libro, creen en esta promesa, que de los hijos de Abraham iba a ser Canaán. Y ahí empieza un conflicto, porque ellos reclaman promesa, y también los hijos de Isaac, que es el hijo de la promesa, reclaman la promesa de que esa es la zona santa que Dios les dio. Pero lo que ellos no entienden es que el libro también dice que Isaac es el que iba a heredar esa promesa, no ellos. Ellos iban a heredar otras tierras, ellos iban a ser un pueblo grande, un pueblo bendecido como son los árabes. Pero Dios claramente les dice en la Biblia que de ellos no era esa promesa, era de Isaac. Entonces, después de Isaac viene la promesa para Jacob, el cual, al tener una revelación divina, una lucha, entonces se le cambia el nombre por Israel. Entonces ahí ya aparece por primera vez el nombre de Israel, uno que luchó con Dios. Entonces vemos claramente de dónde van surgiendo el origen bíblico, este origen verdadero, a diferencia de las mitologías que usan los griegos, los mismos egipcios, para inventar dioses, para inventar situaciones en las que ellos son favorecidos. La misma historia de Roma, donde empieza con una también mitología pues nada creíble, donde una loba amamanta a unas personas, ¿no? Entonces, y que eso lo podemos ver en la Teogonía de Hesíodo. Entonces, y que también abunda la información en la Ilíada y la Odisea. Entonces, todo esto, hermanos, nos viene a tomar en cuenta, nos viene a hacer caer en cuenta que esas promesas que están en el libro son creídas, aunque malinterpretadas por muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Bueno, que Jacob, con sus 12 hijos, llamados las 12 tribus, o los hijos de Jacob, hay una gran hambre. Cuando ya vamos a la historia de José, de las vacas gordas y las vacas flacas, que ya la conocen, ellos se tienen que ir a Egipto y ahí están muchos años. Y viene Moisés y los rescata cuando Dios los levanta, y en el Sinaí, en Arabia, Dios les da la Torá, el libro, que ellos creen, aunque muchos lo malinterpretan. Pasan 40 años en el desierto y llegan a Canaán y empiezan la conquista armados por Josué, y se apropian
de esa ciudad, expulsando a la mayoría de los que vivían ahí, que hablábamos de los jebuseos, todos los que terminan en eos. Ellos habitaban ahí, esa era su tierra. Por eso se llamaba Canaán, porque estaba habitada por todos los descendientes de ¿quién? De Cam. Todos estos hombres, los amorreos, los jerjeseos, todos ellos que heveos, los fereceos, hititas, todos ellos estaban entonces posesionados ahí, pero llega Josué y empiezan a conquistar la tierra, ¿no? Después toda la tierra fue preservada o defendida por los jueces, estos hombres que Dios levantaba, que también creían en el libro, que lucharon por la libertad de los israelitas y la defendieron durante 330 años aproximadamente que ellos habitaban ahí, hasta que llegó ¿quién? La monarquía. Vean, entonces, cómo va el hilo de la defensa de esa tierra que siempre estuvo en conflicto. Los habitantes no la querían dejar y ellos llegan solamente porque Dios se las prometió, porque le era la herencia que Dios tenía para ellos, ¿no? Entonces llega la monarquía. Entonces cuando llega la monarquía, vemos que es el reinado de Saúl, que también está en esta constante lucha donde los filisteos vienen, entran, los pueblos que están alrededor son sus enemigos, pero ellos la defienden. Viene el reinado de David y después el reinado de Salomón, que en el reinado de Salomón cuando muere entonces se divide el pueblo de Israel, ya en el reinado de su hijo Roboam. Entonces ahí ya nace los dos reinos, que es el reino de Israel compuesto por 10 tribus y el reino de Judá que está compuesto por Judá y Benjamín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al estar estos dos reinos pues están divididos, están débiles en todos sentidos, pero hay naciones que están unidas, que están creciendo y que están poderosas y que van a someterlos a todos. Entonces es cuando entra el poder de los asirios, que hace desaparecer al pueblo de Israel y sus tribus por ahí en el 722 antes de Cristo. Todas estas naciones pues los destruyeron, ¿no? Y más adelante, entonces, ¿qué pasa con el reino de Judá? Que viene Babilonia con su Nabucodonosor, bien empoderado en el 587. Entonces, ¿qué pasa con el reino de Judá? Bueno, pues es exiliado por los babilonios. Destruyen el primer templo. Entonces, esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, donde los dos ven el asunto del exilio. Estos dos libros terminan con el exilio. Y luego si ves Esdras, comienza con el exilio y luego le sigue Nehemías, ¿no? Entonces los profetas Jeremías y Ezequiel experimentaron el exilio. Y Lamentaciones da testimonio del exilio, para que te des cuenta el poder de la fe que ellos tienen en el libro. O sea, ellos creen totalmente lo que dicen estas palabras. El libro, el profeta Ageo y Zacarías, ellos viven el regreso. Entonces muchos salmos hablan también de esto. Y los exiliados resaltan en el libro de Daniel, Esther, que ellos tuvieron cierto poder, subieron a cargos importantes en el tiempo del exilio. Pero esto fue en el 587, donde son sacados de ahí el pueblo de Judá. Aunque los de Babilonia dice que no se llevaron a toda la gente, pero se llevaban a la importante, a la que tenía el poder para reconstruir, que era lo que ellos no querían. Entonces ellos no están en su tierra, están sometidos, están sacados de esta tierra que es su promesa, y hasta que los persas, ya hablando de Ciro el Grande en el 538, conquista a Babilonia. Entonces Ciro hace un decreto, Ciro el Grande, el cual le concede a Israel adorar en Jerusalén. Entonces así sucesivamente fueron regresando comandados en Jerusalén por Nehemías, por Esdras, por Zorobabel, y construyeron el segundo templo, y a los repatriados se les llamó el Yehud Medinata. Entonces cierro este primer video de aquí para entender la guerra, cómo este hombre Ciro, que fue despertado, levantado por Dios para sacarlos de la opresión de Babilonia, y así empezar a tener una independencia a medias, una cierta autonomía, donde empezaron ya a usar hasta su moneda, empezaron a disfrutar nuevamente, aunque en una parte más limitada, de esa tierra que siempre han peleado, que siempre ha sido su sueño, y que Dios es el que se las prometió. Entonces espero que esta parte A, como la voy a llamar, hablando de la guerra de Israel, te sirva de fundamento para estudiar más, para conocer más, y que para que puedas entender los conflictos que están pasando en estos tiempos de guerra.
Dios te bendiga grandemente.